Un cordial saludo para todos los que me acompañan hoy en este devocional. Eh, Muchísimas gracias por el tiempo que toman o sacan ustedes para ver un poco las escrituras, para poder entender un poco más el mensaje de Dios, de Jesús para nosotros. El día de hoy vamos a ver un tema que estamos viendo en la serie que venimos trabajando ya hace varios meses, que se llama Un claro mensaje de amor y seguridad en Cristo Jesús, donde estamos viendo las cartas de Juan, las tres cartas de Juan. Ahora nos encontramos en la primera carta de Juan en el capítulo 3. Hoy vamos a ver desde los versículos 7 al versículo 10. Entonces vamos a iniciar con ese estudio. Voy a hacer una corta oración para que Dios guíe este devocional, aunque pues yo lo voy a pasar en diferido. Esta es una grabación, pero igual rogarle a Dios que sea quien guíe esto, ¿vale? Buen Señor Dios, Padre, amado y santo, gracias Dios por este tiempo. Te suplico por favor me ayudes por medio de tu Espíritu Santo para que pueda dar un mensaje claro, Dios, a las personas que están viendo este devocional, que me utilices por medio de tu Espíritu entonces y me des mucho conocimiento, facilidad de palabras, Santísimo Dios, para dar claridad a los conceptos que están en la Biblia, Señor, y que pueda alimentar las convicciones y el corazón de cada una de las personas que están viendo el devocional, Padre. Pueda ser una herramienta para escudriñar las escrituras y animar a las personas a meditar más en ellas, Dios, que puedan ir, Dios, y buscar en tu palabra, Dios, ese consuelo y esas herramientas que se necesitan para ser mejores cristianos cada día, Padre mío. Entonces te ruego, por favor, me utilices, me ayudes, que también pues estos medios funcionen, Dios, la cámara, el computador. Es la tercera vez que trato de grabar y no sé, algo pasa y se corta. Entonces, a ver si en esta sí puedo y también luego poder subir el video, Señor. Y gracias por todo este tiempo, Padre mío. Bendiciones para las personas que están viendo el devocional. Trata mucho su corazón, Señor, y ayúdales en sus peticiones y en sus necesidades, Padre. Te lo oro, Señor, y agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sí, la verdad ya he hecho como 3 o 4 oraciones tratando de grabar el video, pero bueno, eh, últimamente como que la tecnología no nos ayuda mucho, ni el internet para hacerlo en vivo y a veces las grabaciones también son útiles complicadas. Bueno, vamos a ir entonces a este primera de Juan capítulo 3 versículo 7. Hoy vamos a ver algo acerca de la justicia y el amor que deben ser evidentes en la vida de un cristiano. De hecho, eso debe ser inherente en la persona cristiana, la justicia y el amor, pero ese que vienen de Dios, de Cristo Jesús. No esa justicia humana, porque la verdad no es que sea muy justa, pero bueno, vamos a analizar un poco esos conceptos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 7 dice: Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia pues, es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. ¿Ok? Bueno, y hablando un poco más acerca de este tema, bueno, con tantas religiones, con tantas doctrinas, ideologías y filosofías que existen en el mundo, es muy fácil ser engañados si no tenemos cuidado en el estudio de la palabra de Dios. Al parecer, ese era un mal que enfrentaban los primeros cristianos y que a la fecha no ha cambiado mucho. Hoy en día también nos enfrentamos a muchas doctrinas, muchas ideologías, filosofías y muchas religiones, muchas doctrinas, ¿cierto? Esa es la razón de la amonestación de Juan, ¿no? De lo que está diciendo aquí Juan, que nadie los engañe.
todas las cosas que vemos y que vivimos las debemos filtrar por medio de la palabra de Dios y del conocimiento de Dios y de la voluntad de Dios, para no ser engañados. Porque hay cosas que a primera vista parecen buenas y justas, pero con el detalle, con el más minucioso, se puede evidenciar lo contrario y ya no son ni tan buenas ni tan justas. Pero entonces eso se ve como a la lupa de la palabra de Dios, ¿sí? Luego dice Juan, el que hace justicia es justo, así como él es justo. Y en esa afirmación, Juan muestra que no hay una diferencia entre una justicia religiosa y una vida de justicia. El cristiano vive la justicia, o ese debería ser una de las primicias de un cristiano, porque si somos justificados por nuestra fe en Cristo, como dice Romanos capítulo 3, versículo 22, que dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Entonces esto se debería manifestar, la justicia de Dios y el amor también, se debería manifestar en nuestra vida recta. Entonces en una vida recta y justa, pero también en una vida muy amorosa. Y como yo lo digo en algunas prédicas, en una vida que valga la pena vivirla. O sea, que podamos, ahora que tomamos la decisión de conocer de Dios, pues entonces que podamos vivir una vida que valga la pena vivirla, que podamos hacer tantas cosas por los demás y honrar a Dios y agradar a Dios. Eso es una vida que vale la pena vivirla, no una vida por vivirla y por hacer cosas en este mundo que pues no sabemos en qué momento tengamos que ir a rendir nuestras cuentas. Entonces el justo corresponde a mantener una posición correcta delante de Dios o una posición que le agrade a Dios. Porque muchas personas en el mundo se esfuerzan por hacer valer las normas y las leyes del mundo o de cada nación. Por ejemplo, aquí en Colombia, bueno, y no solo en Colombia, en muchos otros países se habla del lenguaje inclusivo, de la igualdad o ideología de género, ¿cierto? Ya se están aprobando leyes que amparan a las personas que quieren a las personas de su mismo sexo, ¿cierto? Es la homosexualidad. Y entonces están creando leyes que los incluyen, y por eso está el lenguaje inclusivo y estas cosas, ¿cierto? Y están esas leyes, y están esas normas que crean en cada nación y que al simple vista parecen ser justas. Pero cuando yo lo filtro a través de la voluntad de Dios, entonces me doy cuenta que no es tan justo como parece. No se trata de hacer valer leyes mundanas y declarar a alguien inocente y en pleno derecho, ¿cierto? De lo que habla es de la presencia constante del bien en cada persona que asegura ser justa. Entonces la justicia no es algo como un libro de un código penal, la justicia no es algo como lleno de artículos y de decretos y de derechos para las personas, porque generalmente las personas ven sus derechos, nunca ven sus obligaciones o sus deberes, porque aquí en Colombia tenemos un libro que se llama Los derechos y deberes de las personas, de los ciudadanos. Y muchas personas se conocen de memoria sus derechos, muy pocas veces se conocen sus obligaciones. O sea, de ese libro lo que más conocen las personas son los derechos a los que tienen oportunidad, pero no conocen muchos sus deberes, ¿verdad? Y muchos hacen respetar sus derechos, y más si estos derechos ya incluyen, pues, cosas que están fuera de lo natural. Por ejemplo, una relación entre un hombre con un hombre, entonces ya hoy en día hay en la Constitución leyes que protegen eso, el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Y entonces, cuando se ataca a veces, no, que eso no está permitido, que se case un hombre con otro hombre, y entonces salen algunos defensores de esos derechos, no, es que es un derecho que está en la Constitución, que se debe, es justo que se deba aprobar o que se deban casar esas dos personas porque está en la Constitución y es justo. Pero cuando yo ya lo filtro a través de la mirada o los ojos de Dios que está en la Biblia, pues entonces ya me doy cuenta que eso tan justo realmente no era así, porque va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, no se trata entonces de asegurar que una persona sea inocente o sea culpable o que esté en pleno derecho o no, sino de lo que habla es de la presencia constante, la justicia, la verdadera justicia de Dios y la que debe haber en un ser humano que ha tomado la decisión de seguir a Dios, es una persona que viva constantemente eh, la justicia, pero no solamente como el bien, ¿cierto? Sino que, y no solo que se trate de la ausencia del mal, sino que pueda ser más bien la persona que se guía por la voluntad o por la justicia de Dios. Eso realmente sí es justo porque si hay alguien que es justo en el universo, es Dios. O sea, uno voltea a mirar todo lo que Dios ha creado y realmente lo que hizo, lo hizo con mucha justicia, o sea, lo hizo muy bien, perfecto. Nosotros somos los que hemos distorsionado algunas de las cosas que Dios ha creado. Entonces, ni la escritura de Juan y ninguna otra escritura de la Biblia habla de que somos hechos justos delante de Dios por nuestros propios hechos de justicia, ni por las leyes o normas que nos inventamos. Más bien nuestros hechos justos son el resultado de nuestra fe en Jesucristo. Entonces, nuestros hechos de justicia, nuestros hechos, son el resultado de nuestra fe en Jesucristo. En nuestros hechos se evidencia la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo. Entonces, su justicia se evidencia en nuestras vidas, o se debe evidenciar en nuestras vidas y en nuestro trato con los demás y en nuestro trato con la creación de Dios. Cómo tratamos lo que Dios creó, cómo tratamos al prójimo que Dios creó. ¿Sí? Ahí es donde está ese meollo de la justicia de Dios que debería estar en nosotros, en nuestras vidas. ¿Cómo trato a mi prójimo? ¿Cómo trato a la creación de Dios? Y Juan continúa en el versículo 8 diciendo, el que practica el pecado es del diablo. Y es real. Una persona que no lucha contra sus propios pecados, contra sus propias pasiones, y que por el contrario se rinde ante ellas, es una persona que le pertenece al diablo. Es una persona oprimida por este. Es una persona esclava del pecado. Pensemos un poco en cómo íbamos antes de ser cristianos. Acuérdense ustedes cómo era su vida antes de ser cristiano. Por lo menos en mi caso yo iba en picada hacia la decadencia espiritual. Y mi amo, nuestro amo en ese momento, era el diablo. Aunque nunca lo quisimos reconocer, o de pronto ni nos importaba reconocer que él era nuestro amo, ¿cierto? Solo después de conocer la verdad de Cristo es que fuimos liberados de esa atadura que vivíamos dominados por el enemigo. Y para eso es que vino Jesús, para liberarnos de la tiranía del mal y deshacer las obras del enemigo, porque él ya había hecho muchas obras en nosotros, el diablo ya había hecho muchas obras en nosotros. Y Jesús llegó para deshacer esas obras que había hecho. Por eso es que es tan importante reconocer nuestro pecado y confesarlo. Y es para recibir ayuda y poder vencerlos, que de eso se trata, de vencer ese mal que hay en nosotros. ¿Sí? Cuando la escritura habla de Juan, la primera de Juan que estamos viendo del capítulo 3, versículos 7 al 10,
y que dice que los que aman a Dios no pecan. De hecho, dice específicamente, permítame, ya la miro, dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y eso lo vimos hace 8 días en el devocional. Pues puede ser que fallemos en algún momento, pero no nos rendimos ante el pecado, sino que nos esforzamos por luchar contra él, que a veces tenemos derrotas, pero muchas otras tenemos victorias sobre el pecado. Y de lo que se trata es de que en ese caminar con Dios poco a poco podamos llegar a esa perfección espiritual, ¿cierto? Que se forja es a través de esas situaciones que vamos enfrentando contra nosotros mismos por ir mejorando y no cediendo tanto ante el pecado, hasta que llegue un momento en que ya estaremos listos, de que ya hemos podido enfrentar el pecado y que ya no puede tener ningún peso sobre nosotros. Entonces en ese momento ya tendremos que eh, irnos ante Dios, estaremos listos, pero lo que debemos hacer por ahora es recibir esa ayuda para poder vencer el pecado, y eso se hace es confesándolo, ¿no? Reconociéndolo. Y eso no es algo que se me venga a mí a la mente de un momento a otro, sino que es algo que está en la Biblia. Por lo menos Santiago capítulo 5 versículo 16 dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Y dice la oración del justo, y estamos hablando de justicia hoy, ¿no? Es muy poderosa y efectiva, claro que sí. Y confiesen sus pecados para poder enfrentarlos, para poder luchar contra el pecado, pues hay que reconocerlo. Mire, una persona que, voy a poner un ejemplo, una persona que consume droga, un drogadicto, difícilmente va a poder vencer su drogadicción o su adicción si no reconoce que tiene un problema. Cuando él lo reconoce, que tiene ese problema, es cuando está solicitando la ayuda, y cuando llega la ayuda es que la persona puede superar esa adicción. Y no lo hablo solamente con la droga, sino que pues adicciones hay muchas otras. Está por el juego, por el dinero, por muchas otras clases de adicciones, ¿cierto? Pero mientras la persona no reconozca su adicción, pues va a ser muy difícil poder salir de ella y poder encontrar la ayuda que necesita. Con el pecado es lo mismo. Si reconocemos el pecado confesándolo, pues la ayuda va a venir a nosotros y vamos a poder vencerlo. Entonces, pongámonos a pensar por un momento o imaginemos el corazón afligido de Dios por todo el mal y por toda la destrucción que el diablo ha causado sobre la tierra. Pongámonos un momento a pensar en eso. El dolor que le debe causar a Dios cuando se hiere o se le hace mal a un niño, a una mujer, a unas personas. En esta semana escuchamos noticias, el orden público aquí en Colombia está últimamente muy difícil. Yo escuchaba noticias por ahí en Medellín, eso a balas se enfrentaron un poco de ladrones con un poco de policías, arriesgando gente inocente. Por allá en Paz de Ariporo y Atocorozal, pues hubieron unos enfrentamientos, unos muertos. Bueno, entonces, imagínense ustedes en la aflicción o de pronto en ese corazón entristecido de Dios por todo el mal y la destrucción que el diablo ha causado sobre la tierra, ¿cierto? Pero aún de pronto más afligido por el ser humano que ha permitido que el diablo haga esas cosas. ¿No creen ustedes? ¿Mm? Pónganse a pensar un poco más en eso. Más afligido porque el ser humano ha permitido que el diablo haga eso. Desde el principio, desde Adán y Eva. Cómo el diablo engaña a Eva y ella lo permite. Y luego lleva ese engaño a Adán y Adán lo permite. Y es que como dice el señor Edmund Burke, para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Gracias a Dios, Jesús vino a la tierra y luego se subió en la cruz para poner fin a las obras del mal y vencer al enemigo por completo a través de su vida, su muerte y su resurrección.
¿Ven cómo un ser humano puede hacer la diferencia? Y la invitación es, seamos ese ser humano justo y amoroso que hace la diferencia. Sé tú ese ser humano que hace la diferencia. Sé tú ese ser humano que es justo y amoroso para con los demás, para con la creación de Dios, ese que honra a Dios, ese que agrada a Dios. Entonces recordemos, en los momentos más álgidos de la historia de la humanidad, un hombre ha hecho la diferencia. Primero fue Noé, acuérdense, que Dios le había pesado haber creado a la humanidad, porque si en ese momento esta era muy mala, pero vio a Noé, su esposa y a sus hijos, y a los hijos de las esposas de ellos, y por Noé, Dios dice, no voy a destruir a la humanidad, voy a continuarla por medio de Noé, por un hombre que hizo la diferencia. Luego lo vemos en Abraham, por quien es el pacto de la promesa. Luego está Moisés, Josué, Samuel, David, Daniel, Jesús, Jesucristo. Lo que hizo Jesús no fue para neutralizar al diablo, mucho menos para mitigarlo o limitarlo. Lo que hizo Jesús lo hizo fue para deshacer las obras de ese enemigo y vencerlo. Créame cuando le digo que al final del tiempo el acusador va a ser vencido y con él condenado también todos aquellos que lo siguen, todos aquellos que son sus hijos. Y la verdad, cuando llegue ese momento, yo sí prefiero estar del lado de Dios. Entonces hay que esforzarnos más cada día. Yo lo procuro, de esforzarme cada día por ser un hombre más justo y más amoroso. Sé, lo reconozco que me falta, pero voy a seguir trabajando por eso y los invito a que ustedes puedan hacer lo mismo. Porque cuando un ser humano camina con Dios, cuando un ser humano toma por referente a Cristo, el diablo tiembla. El diablo tiembla de miedo. Porque con eso es que Jesús deshace las obras del diablo. Cuando un ser humano toma la decisión de caminar con Dios, cuando un ser humano toma por referente a Cristo Jesús, el diablo teme eso, porque sabe que con eso es que Jesús deshace sus obras. Entonces, dejémonos usar. Seamos una poderosa arma en las manos de Dios. ¿Por qué? Y preguntará alguno. Pues porque todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios, porque ya la persona no concibe pecar, aunque pueda llegar a caer en el pecado. Cuando lo hace, inmediatamente va a confesarlo y va a buscar ayuda, porque sabe que está mal, porque sabe que ha nacido de Dios y que necesita cada día mejorar para no pecar. Cuando nacemos de nuevo, en el bautismo, pasamos de ser del diablo, hijos del diablo o siervos del diablo, y pasamos a ser hijos de Dios. Y entonces sucede que nuestra vieja naturaleza, esa rebelde, esa naturaleza débil heredada por Adán, muere. Y Dios nos brinda una nueva naturaleza que está inspirada en la obediencia de Jesucristo o a Jesucristo. Y de Jesucristo, porque Él nos enseñó a ser obedientes. Acuérdense cuando estaba en Getsemaní, allá en Mateo capítulo 26, en el monte ahí de los olivos en Getsemaní, que Él ora, Señor, Él lo confiesa, Él dice, pues que no quería pasar ese trago amargo, pero que no se hiciera como Él quería, sino como fuera la voluntad de Dios. Un hombre obediente hasta el último momento. De eso se trata, de inspirar nuestra vida en ese hombre Jesús y hacer
eso, o sea, que nuestro carácter pueda parecerse mucho a Él. Un hombre que realmente fue justo y amoroso mientras estuvo aquí en la tierra. Y ahora estando en el cielo, pues mucho más justo y mucho más amoroso. Y este mensaje de Juan es muy parecido al del apóstol Pablo que vemos en Efesios capítulo 4 versículo 22, donde dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévanse en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y me gustaría animarlos a que mañana o más tarde en su tiempo con Dios puedan meditar más en este capítulo de Efesios 4, ¿sí? Los invito a que lo hagan, porque tu mente ha sido renovada, tu mente es nueva, porque tus pensamientos y tus decisiones ahora deben ser diferentes a los del mundo. Ya no puedes vivir como el mundo. Tu mente, si tomaste la decisión de ser cristiano, tiene que ir cambiando cada día y ser renovada más y más. Pero te invito a que leas Efesios capítulo 4 en estos días, ojalá en tus tiempos con Dios puedas meditar en eso. Pero como bueno, como lo que estamos haciendo nosotros hoy verifica es primera de Juan capítulo 3, en el versículo 10 para terminar dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿En qué se manifiestan? Pues en la justicia y en el amor. La relación que antes tenías con el pecado ya no puede continuar. Ahora el pecado es tu más acérrimo enemigo y contra él vas a luchar y con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo vas a vencer. Créeme. Juan no pierde el tiempo tratando de explicar o de probar la existencia del diablo. Para nada. Él sabe que él es real. Juan sabe que la Biblia lo evidencia, de que el diablo existe. Y también es evidente que tiene seguidores. Pero la justicia de Dios en nosotros debe ser la diferencia siempre. Una justicia sin amor por los demás nos convierte en fariseos. Una justicia sin amor por los demás nos convierte en religiosos y en partícipes del mal. Unos religiosos de esos de puras tradiciones, como los fariseos, y nos hace partícipes del mal. Nuestra justicia debe ser sincera y debe estar acompañada de amor, ya que el verdadero amor es la mayor justicia y la verdadera justicia es el mayor amor. O sea, la justicia y el amor van como de la mano, van acompañaditas una de la otra y ninguna de las dos es más que la otra, no, son iguales y van ahí siempre. Miremos a Jesús, él era justo y totalmente amoroso. Él sí que era un ejemplo de amor y la intención es que nosotros podamos copiar ese ejemplo y podamos transmitirlo, podamos vivirlo, para que realmente lleguemos a ser hijos de Dios, que detestemos el pecado, que siempre luchemos contra él, que no nos rindamos contra el pecado. No sé con qué cosas podrás estar luchando ahorita, pero Dios te va a dar la ayuda. Solamente pídela, búscala. Y créeme que Dios va a estar ahí contigo. Y puede hacer esa diferencia. Puede hacer ese ser humano que hace siempre la diferencia. Eso es mi invitación para estos días, o de Dios más bien, que pueda hacer tú la diferencia en amor y en justicia para con tu prójimo y para con lo que Dios ha creado. Porque últimamente lo que podemos ver es que la creación de Dios está siendo muy castigada por nosotros. En estos días se está dando la cumbre del COP26 en Glasgow, Escocia, acerca del comportamiento del cambio climático, donde los países están firmando un poco de tratados y cosas, pero todo puede quedar como las leyes humanas en el papel,
pero ¿a quién benefician si realmente no hay una justicia y un amor divino en las personas que realmente hagan efectivas las cosas buenas que agraden a Dios y que traten bien a la creación de Dios, al prójimo y a toda la naturaleza y lo que Él ha creado? Entonces que podamos meditar muchísimo en eso. Amigos, muchísimas gracias por este tiempo. Como les dije, va a ser algo muy corto, son 30 minutos aproximadamente. Entonces, ánimo en lo que resta de esta semana. Dios mediante, nos vemos el domingo virtualmente, lo más seguro. Y muchas gracias por este tiempo que tomaron. Por favor, espero hayan tomado las escrituras, sobre todo la de Efesios 4, que puedan meditar en ella y las otras que vimos y puedan analizarlas y fortalecer un poco más sus convicciones. Muchísimas gracias a todos ustedes. Como les digo, nos vemos el domingo virtualmente, creo, sí, lo más seguro. Los que pues se quieran conectar con nosotros. Y también nos vemos de hoy en 8 días, igualmente en el devocional, que muy seguramente también va a ser grabado y luego pasado en diferido, pues debido a los problemas que estamos viviendo últimamente con el Internet. Bueno, muchas gracias, que tengan una muy buena noche o día, no sé cuándo lo vayan a ver el devocional, pero bueno, cierro con una oración. Dios Rey, Santo, Padre, muchas gracias por este tiempo, por las palabras que pude brindar hoy el día de hoy, gracias a ti, Señor. Gracias por la vida que me das, Señor, porque hay cada día cosas que hacer, por quien trabajar, motivaciones, Dios, que tú nos das, Padre mío. Bendito seas tú, Padre Santo, que nos ayudas a superar cada situación a la que enfrentamos, Dios, y pues te doy muchas gracias por ello, Padre. Dios, te ruego por favor nos permitas descansar, tomar y renovar nuevas fuerzas para mañana, Señor, y pues todo te lo oro y agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues a todos ustedes muchísimas gracias y bendiciones. Que estén muy bien.